El sentido de la vida es, en realidad, darle sentido. ¿Qué mantiene a las personas caminando hacia adelante? La respuesta más pura podría encontrarse en los lugares más oscuros. Viktor Frankl, psiquiatra, filósofo y autor austriaco, vivió 3 años en 4 campos de concentración distintos. Está bajo el mando de crueles soldados de las SS y de los temidos capos, prisioneros que, al obtener privilegios, cooperaban con los nazis, siendo a menudo incluso más brutales que sus amos. Los prisioneros enfrentaban hambre, enfermedades, trabajos forzados y el constante riesgo de ser castigados o ejecutados. No había libertad. Eran como ovejas indefensas, golpeadas y maltratadas por sus pastores, despojados completamente de su dignidad humana. Entonces, ¿qué quedaba por vivir en un lugar tan aterrador como un campo de concentración? Cuando todas tus libertades y posesiones han sido arrebatadas, y cuando la muerte puede llegar en cualquier momento, ¿qué razones hay para no rendirse? Viktor Frankl llegó a la conclusión de que siempre existe una razón para vivir, incluso en las condiciones más extremas. Siempre hay un significado en el sufrimiento. Y si podemos captar ese significado, esa estrella en medio de la oscuridad, podemos superar las circunstancias más dolorosas. Según Frankl, no es la búsqueda del placer, el éxito o el poder lo que impulsa a las personas, sino la búsqueda de algo más profundo, un propósito, un sentido por el cual vivir e incluso estar dispuestos a morir. Preguntas como, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿O qué significa todo esto? Resuenan en la sociedad actual, especialmente en el mundo occidental, donde nuestras vidas parecen girar en torno a realizar trabajos que carecen de sentido para ganar dinero, que luego utilizamos en compras que nos permiten olvidar temporalmente la sensación de vacío. En una era de globalización, secularización y relativa paz, es menos probable que encontremos significado en pertenecer a una comunidad, una tribu religiosa o en defender a nuestro país y seres queridos de enemigos externos. Todo parece haberse vuelto tan monótono y carente de sentido que nos sumergimos en un torbellino de consumismo y distracción solo para no tener que enfrentar el vacío profundo que acecha en nuestra existencia. Y antes de darnos cuenta, el nihilismo se infiltra en nuestra conciencia. Comenzamos a preguntarnos, ¿qué sentido tiene todo? ¿Por qué seguir adelante? No podemos comparar directamente las circunstancias de la vida occidental moderna con las de quienes vivieron en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, de manera extraña, seguimos vagando con las mismas preguntas existenciales y, a menudo, nos enfrentamos a las mismas razones para abandonar la vida: la falta de propósito, de esperanza y de significado. Cuando nos encontramos atrapados en lo que Frankl llamó el vacío existencial, solo podemos enfrentarnos a la desesperación. En sus días en los campos de concentración, Frankl observó una clara división entre 2 tipos de personas: aquellas que habían renunciado a la vida y aquellas que no lo habían hecho. El primer grupo tenía más probabilidades de enfermar y morir. El segundo grupo, más posibilidades de sobrevivir. ¿Cuál era la diferencia fundamental entre ambos? La respuesta residía en el significado, o más específicamente, en el descubrimiento de un propósito, incluso en medio de condiciones insoportables. Frankl, como médico, encontró propósito en ayudar a otros prisioneros enfermos. En una ocasión, se le ofreció la oportunidad de escapar del campo, pero la rechazó para quedarse y cuidar a sus pacientes. No estaba motivado por el dinero, la fama, el poder o incluso la libertad. Su propósito en ese momento era brindar atención a sus compañeros prisioneros y no abandonarlos. Este objetivo era tan esencial para él que estaba dispuesto a sacrificar su vida por ello. Su existencia se transformó en una ofrenda de profundo significado. Por otro lado, Frankl escribió sobre aquellos que sucumbieron a las duras condiciones del campo. Siempre compartían una razón común para rendirse, y cito, «Ya no queda nada por esperar de la vida». Fin de la cita. Cuando el sentido y la creencia en que las cosas pueden mejorar desaparecen, nuestro cuerpo y mente comienzan a marchitarse porque hemos perdido la voluntad de vivir. Frankl relató la historia de un prisionero que soñaba con el fin de la guerra y su liberación. Este sueño era tan específico que incluso revelaba una fecha exacta, el 13 de marzo de 1945.
Aquel prisionero vivía aferrado a esa esperanza. Creía que la liberación estaba cerca, que la salvación llegaría. Pero cuando esa fecha llegó y pasó sin que la guerra terminara, su esperanza se desmoronó. En cuestión de días, su cuerpo también sucumbió. Frankl lo consideró un ejemplo claro de cómo nuestra conexión entre mente y cuerpo, entre la esperanza y la supervivencia, puede ser tan poderosa que determinará nuestra capacidad para seguir adelante, o en su ausencia, nos llevará a la destrucción. Este fenómeno no se limita a los extremos del sufrimiento en los campos de concentración. En nuestras vidas cotidianas, muchos se enfrentan a la misma sensación de vacío, preguntándose por qué continuar en un mundo que parece carecer de propósito. En la búsqueda moderna de sentido, enfrentamos el desafío de encontrar algo que valga la pena vivir, algo que nos impulse a superar los obstáculos, incluso cuando las circunstancias son sombrías. Frankl nos enseña que, aunque no siempre podamos cambiar nuestras condiciones externas, siempre podemos encontrar un propósito interno, un significado que nos permita resistir, sobrevivir e incluso prosperar. Estaba lleno de esperanza. Sin embargo, cuando llegó ese día y nada ocurrió, la desesperación se apoderó de él. Poco después, cayó enfermo y murió de tifus. Este trágico desenlace subraya una pregunta inquietante. ¿Es justo pedirle a alguien que busque significado en medio de circunstancias tan horribles y desesperadas? ¿Existen situaciones tan abrumadoras que anulan la responsabilidad personal de elegir? Cuando la guerra terminó, Viktor Frankl reflexionó sobre la legitimidad de la libertad espiritual en medio de los horrores indescriptibles de los campos de concentración. Llegó a la conclusión de que, incluso bajo la presión física y mental más extrema, los seres humanos conservamos la capacidad de mantener una pequeña dosis de libertad espiritual y la independencia de la mente. Así, siempre tenemos una elección. Y cito, nosotros, los que vivimos en campos de concentración, recordamos a aquellos que pasaban por las barracas para consolar a los demás, que entregaban su último trozo de pan. Ellos eran pocos, pero demostraron que todo puede ser arrebatado al ser humano, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la capacidad de elegir la actitud ante cualquier circunstancia, la capacidad de escoger el propio camino. A pesar de la brutalidad de los capos, de la frialdad moral de los soldados de las SS, de los prisioneros que habían perdido la voluntad de vivir y de los guardias que aún intentaban ayudar, todos compartían una responsabilidad común: las decisiones que tomaban sobre cómo vivir. Por tanto, independientemente de cuán terrible sea la vida, siempre podemos y debemos decidir la dirección que tomamos. ¿Elegimos traicionar a nuestros compañeros para evitar la tortura o la muerte en un campo de concentración? ¿Sucumbimos a las presiones de nuestros colegas, a las ideologías del odio? ¿O abrazamos un nihilismo autodestructivo, influenciados por una sociedad de consumo que parece vacía de espíritu y moral? Nos enfrentamos constantemente a estas preguntas en nuestras vidas. Nos convertimos en víctimas de las circunstancias. Según Frankl, esa libertad espiritual que poseemos, esa pequeña chispa de autodeterminación que ni las condiciones más atroces pueden extinguir, es lo que le da sentido y propósito a la vida. En cualquier situación, incluso en la más desesperada, tenemos la libertad de elegir nuestra actitud. Este poder interior es lo que define nuestra humanidad y nos diferencia, no por nuestras circunstancias, sino por cómo decidimos enfrentarlas. Frankl nos recuerda que, aunque estemos en medio de un sufrimiento inconmensurable, siempre existe una posibilidad de encontrar propósito. La clave es entender que no somos meros objetos a merced de las fuerzas externas, sino sujetos activos con la capacidad de decidir qué hacemos con nuestro sufrimiento, cómo le damos sentido y qué tipo de personas elegimos ser a pesar de las circunstancias que nos rodean. Por eso, cada decisión que tomamos, cada actitud que adoptamos, construye el significado de nuestra vida. Enfrentamos la elección de si dejarnos llevar por la corriente del nihilismo o elevarnos por encima de las adversidades para encontrar, incluso en la oscuridad, una razón para seguir adelante. Cito, la manera en que el ser humano acepta su destino y los sufrimientos que conlleva, la forma en que lleva su cruz, le ofrece la oportunidad
incluso en las circunstancias más difíciles, de añadir un significado más profundo a su vida. Imagina despertarte cada mañana sin un objetivo a largo plazo que valga la pena. La única razón para levantarte es porque debes ir a trabajar y participar en actividades que no te gustan, simplemente para mantener una existencia vacía, sin propósito, mientras persigues placeres superficiales para sobrellevar la monotonía. Culpas al pasado, a tus padres, a las circunstancias o incluso a la genética por la ausencia de cosas buenas en tu vida. Pero la realidad es que, a pesar de todo, aún puedes superar tus condiciones y encontrar un propósito, independientemente de cómo sea el entorno exterior. La verdadera pregunta es, ¿cómo hacerlo? Antes de abordar el proceso de encontrar significado, primero debemos considerar por qué el significado es esencial. Hoy en día, vivimos en una sociedad obsesionada con el dinero, el estatus, el poder y el placer, dejando de lado el verdadero propósito de la vida. Frankl argumentaba que estas búsquedas solo son maneras de llenar el vacío existencial que muchos experimentan. Estas distracciones superficiales son el resultado de la falta de un sentido más profundo en nuestras vidas. En una cultura que valora la búsqueda del placer y la acumulación de riqueza, es difícil darse cuenta de que estas cosas no llenan el vacío interior que sentimos. Son meros sustitutos baratos para lo que realmente importa. Una de las maneras más comunes de enfrentar el dolor de la falta de significado en la actualidad es buscar la felicidad. En ciertos círculos, como en el movimiento del pensamiento positivo, la felicidad se ha convertido incluso en una obligación. Por supuesto, no hay nada de malo en la felicidad. De hecho, es uno de los estados psicológicos más agradables y a menudo es una consecuencia natural del enfoque filosófico de tradiciones como el estoicismo o el budismo. Sin embargo, como argumenta Frankl, la felicidad no puede ser perseguida directamente. Debe ser el resultado del significado. Cito, el ser humano debe tener una razón para ser feliz. Cuando se encuentra esa razón, la felicidad llega por sí sola. Este enfoque subraya una verdad profunda. El verdadero bienestar no puede alcanzarse simplemente persiguiendo la felicidad por sí misma. La felicidad como un objetivo independiente tiende a desvanecerse, a convertirse en una ilusión efímera que solo se logra temporalmente a través de la acumulación de bienes materiales o la búsqueda incesante de placeres hedonistas. Estas metas superficiales no satisfacen las necesidades más profundas de nuestra alma, porque no proporcionan un sentido real. En cambio, cuando encontramos un propósito, cuando nuestras vidas adquieren significado a través de la lucha, el compromiso con los demás o la dedicación a algo más grande que nosotros mismos, la felicidad emerge de manera natural, como un subproducto de una vida llena de sentido. El reto, entonces, no es solo encontrar significado, sino entender que esta búsqueda es lo que da sentido a nuestra existencia. En una era que promueve el consumo como respuesta a todos los problemas, es vital recordar que la verdadera realización no proviene de las cosas que poseemos, sino de la forma en que elegimos enfrentar nuestras circunstancias y de cómo logramos convertir el sufrimiento, las dificultades y los desafíos en oportunidades para crecer y desarrollar un propósito más profundo. Aunque la sociedad nos presione a encontrar satisfacción en lo superficial, es nuestra responsabilidad buscar algo más elevado, algo que nos dé una razón para levantarnos cada mañana con un sentido renovado y un propósito que trascienda el mero placer o el éxito material. No es que las personas estén buscando la felicidad como tal, sino más bien una razón para ser felices. Y esta razón surge, en última instancia, a través de la realización del potencial de significado inherente en cada situación. De manera similar, sucede con el éxito, según Frankl. El éxito no debe ser perseguido directamente, porque también es un resultado no intencionado de la dedicación a una causa más grande que uno mismo. Cuanto más nos obsesionamos con el éxito, más nos alejamos de nuestro verdadero objetivo y, paradójicamente, menos probable es que lo alcancemos. Sin embargo, cuando nos entregamos plenamente a un propósito sin preocuparnos por el éxito, este tiene más probabilidades de surgir de forma natural con el tiempo.
Así, parece claro que el significado es la raíz tanto de la felicidad como del éxito, mientras que su ausencia conduce a una dependencia destructiva de placeres efímeros, la acumulación de dinero, la fama superficial y el poder. Comprendido esto, la siguiente pregunta es, ¿cómo encontramos el significado? Para Frankl, el significado de la vida no es algo universal o estático, sino que depende del individuo, del momento y de las circunstancias particulares. No existe un significado de talla única que se aplique a todos en todo momento. Frankl compara la búsqueda de un significado general con preguntar a un maestro de ajedrez: Maestro, ¿cuál es la mejor jugada del mundo? No hay una respuesta definitiva, porque la mejor jugada depende completamente de la situación en la partida y de las características del oponente. No podemos inventar el significado de la vida, pero sí podemos descubrirlo. Como dijo Frankl, el significado está presente y latente en cada situación. Solo debemos estar dispuestos a encontrarlo. Para descubrir nuestro propósito, debemos interactuar activamente con el mundo y reconocer qué es lo que éste necesita de nosotros. Frankl nos señala 3 vías principales para encontrar el significado de la vida. La primera es a través de la creación o la acción. Crear una obra, realizar un proyecto significativo o llevar a cabo una acción que tenga un impacto en los demás nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Esto puede tomar muchas formas: escribir un libro, pintar una obra de arte, desarrollar una nueva tecnología o incluso resolver los problemas actuales a través de la ciencia y la invención. Todas estas actividades creativas tienen el potencial de beneficiar a la humanidad y, al hacerlo, generan un sentido profundo de propósito. La segunda vía es mediante la experiencia. Vivir experiencias significativas o establecer relaciones auténticas con otras personas también nos acerca al significado. Encontrar el amor, disfrutar de la belleza del arte o de la naturaleza, o compartir momentos profundos con aquellos que nos rodean, nos ayuda a ver la riqueza de la vida más allá de lo material o lo superficial. Estas experiencias nos permiten conectar con lo que verdaderamente importa, dotando de sentido nuestras existencias. La tercera y más desafiante vía para encontrar significado es a través de nuestra actitud hacia el sufrimiento inevitable. Enfrentar con valentía el dolor y las dificultades nos permite descubrir una fortaleza interna y darle un propósito a nuestro sufrimiento. Este enfoque no es resignación, sino una aceptación activa que transforma la adversidad en una oportunidad para crecer. Aceptar lo que no se puede cambiar, pero responder con dignidad, nos otorga una libertad interior que ni siquiera las circunstancias más duras pueden quitar. Frankl habla de aquellos que, incluso en los campos de concentración, encontraron una razón para seguir adelante al ayudar a otros, al elegir la compasión y la solidaridad en medio del horror. Esta elección de actitud es, en última instancia, la expresión más alta de la libertad humana. Así, el propósito puede surgir de diversas fuentes: las obras que creamos, las experiencias que vivimos y la manera en que enfrentamos el sufrimiento. Estas 3 vías nos muestran que el significado no se inventa, sino que se descubre a través de nuestro compromiso con la vida. Mientras estemos dispuestos a participar activamente en el mundo y a enfrentar nuestros desafíos con coraje, siempre habrá una oportunidad de encontrar ese propósito que nos impulse a seguir adelante. Solo nos damos cuenta de la importancia de dar y conectarnos con el mundo cuando nos involucramos verdaderamente en él y dejamos que las necesidades de los demás se revelen ante nosotros. Los beneficios de hacer el bien son evidentes, pero no siempre es necesario realizar grandes actos heroicos para encontrar sentido en nuestras acciones. A veces, algo tan simple como compartir un pedazo de pan con un prisionero hambriento puede ser una experiencia profundamente significativa. La segunda fuente de significado radica en las conexiones que establecemos o descubrimos con las personas y el entorno que nos rodea. Experimentar la vida, preocuparnos por la naturaleza y por quienes nos rodean, nos aporta un sentido profundo y duradero. Frankl identificaba esta conexión como amor, porque creía que solo a través del amor podemos comprender verdaderamente a una persona o una cosa en su esencia más profunda. Cito:
La segunda manera de encontrar significado en la vida es experimentando algo, como la bondad, la verdad y la belleza, a través de la naturaleza, la cultura, o quizás lo más importante, a través de la experiencia de otra persona en su singularidad, amándola. Fin de la cita. El tercer camino para encontrar sentido es a través del sufrimiento. Frankl ofrece el ejemplo de un médico anciano que lo consultó, deprimido por la muerte de su esposa. En lugar de darle consejos convencionales, Frankl le planteó una pregunta. ¿Qué hubiera sucedido, doctor, si usted hubiera muerto primero y su esposa hubiera tenido que sobrevivirle? El médico respondió, «Oh, para ella hubiera sido terrible. Habría sufrido enormemente». Frankl entonces señaló que, al sobrevivirla, él había evitado que ella pasara por ese dolor, cargando él mismo con el sufrimiento de su pérdida. No podemos devolver a los muertos, pero a veces el significado radica en soportar el dolor, en encontrar una razón para continuar a pesar de la tragedia. En muchas situaciones, como en los campos de concentración, no podemos cambiar las circunstancias externas. Frankl lo expresó claramente. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Al cambiar nuestra actitud, podemos transformar la adversidad en triunfo. Podemos descubrir un propósito incluso en los sufrimientos más profundos e insoportables que podamos imaginar. Esta capacidad de adaptación, esta decisión de encontrar sentido incluso en medio del dolor, es lo que nos permite no solo sobrevivir, sino trascender nuestras circunstancias. En última instancia, nuestra libertad más esencial no reside en la capacidad de alterar las condiciones externas, sino en cómo elegimos enfrentarlas, en cómo decidimos quiénes seremos frente a la tragedia y el dolor. A través de este proceso, el sufrimiento deja de ser simplemente una carga y se convierte en un medio para descubrir una profundidad de significado que de otra manera habría permanecido oculta. La verdadera victoria no es evitar el sufrimiento, sino encontrar en él una razón para seguir viviendo, una razón para seguir amando, una razón para seguir siendo humanos. La filosofía de Viktor Frankl puede resumirse en una idea fundamental: encontrar algo por lo cual vivir, y en casos extremos, incluso por lo cual morir, transforma una existencia vacía y desesperada en una vida llena de significado, independientemente de las circunstancias. Para reforzar esta noción, Frankl citaba a Nietzsche, quien dijo: «Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo». Esta afirmación encapsula una verdad poderosa. No importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, lo que realmente nos permite perseverar es la presencia de un propósito claro, una razón que nos impulse a seguir adelante. Frankl sostenía que el ser humano tiene la capacidad de encontrar sentido en cualquier situación, incluso en las más dolorosas o aparentemente absurdas. No se trata solo de sobrevivir, sino de trascender las circunstancias a través de la búsqueda de significado. En los campos de concentración, Frankl vio de primera mano cómo aquellos que lograban descubrir un propósito, ya fuera ayudar a otros, recordar a un ser querido o mantener viva una esperanza personal, podían soportar el sufrimiento inimaginable que los rodeaba. El sentido de la vida, según Frankl, no se encuentra en las comodidades o en la búsqueda del placer superficial, sino en la dedicación a algo más grande que uno mismo. Este algo puede ser una obra creativa, una relación significativa, un acto de amor o la aceptación del sufrimiento como parte inevitable de la experiencia humana. Lo que distingue a quienes encuentran un propósito en medio del caos no es una negación del dolor, sino la capacidad de transformarlo en una oportunidad para crecer y para comprenderse mejor a sí mismos. Frankl nos recuerda que la vida no siempre es justa ni predecible, pero la clave está en cómo decidimos enfrentarnos a ella. Podemos elegir convertirnos en víctimas de las circunstancias, o podemos elegir resistir con dignidad, encontrar una razón para cada paso que damos, incluso cuando el camino se vuelve oscuro. Este poder de decisión, esta libertad interna, es la mayor arma que poseemos contra la desesperación. Con esto en mente, quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí, y espero que este video les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre la búsqueda del significado en la vida.
Si el contenido les resultó valioso, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos. Gracias de corazón por su apoyo y compañía en este camino hacia una vida más significativa.